Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, rumores y sobre todo, palabras. Palabras que en el vasto universo del espectáculo turco parecen haber encendido una mecha, desatando una tormenta de especulaciones y, potencialmente, un cisma en la percepción pública de una de las duplas más queridas de la televisión. Hablamos, por supuesto, de nuestro carismático Can Yaman y de la siempre cautivadora Demet Özdemir. Prepárense porque lo que estoy a punto de desentrañar podría no solo enfurecer a Demet, sino también dejar a muchos de ustedes boquiabiertos, cuestionando lo que creían saber. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo, suscríbanse y activen la campanita para que nunca se pierdan ni una pizca de nuestros análisis. Comenzamos esta apasionante travesía. Es innegable que la vida y carrera de Can Yaman y Demet Özdemir han capturado la atención de millones. Desde que sus miradas se cruzaron por primera vez en el set de Erkenci, la química que emanaba de ellos fue eléctrica, casi palpable. Esa conexión trascendió la ficción, alimentando una legión de fans que soñaba con verlos juntos, tanto en pantalla como en la vida real. La dicotomía se hizo presente, algunos adoraban la idea de una relación romántica entre ellos, mientras que otros preferían mantener la magia confinada al ámbito profesional. Sin embargo, más allá de la vorágine de la fama y las expectativas del público, siempre se percibió un aura de respeto mutuo, un cariño genuino, o al menos, esa era la impresión generalizada. Pero en el vertiginoso mundo de las celebridades, las percepciones pueden desmoronarse ante una declaración inesperada, una frase sacada de contexto, o una verdad dicha sin filtros. Y es precisamente este último escenario el que parece haberse desplegado ante nosotros. Recientemente el aire se ha llenado de murmullos y filtraciones sobre unas declaraciones atribuidas a Can Yaman que han provocado un auténtico terremoto mediático. Se rumorea que en el marco de una entrevista, o quizás una conversación más íntima que por azares del destino, ha llegado a los oídos de la prensa, Can habría compartido reflexiones sobre su etapa en Erkenci y específicamente sobre su relación con Demet. La clave de este revuelo no reside en una crítica hiriente o un ataque frontal, sino en la sutileza de sus palabras, en la forma en que podrían reinterpretar una conexión que muchos consideraron sagrada, y ahí reside el peligro latente. Según los fragmentos de información que han logrado trascender, Can Yaman habría revisitado su tiempo junto a Demet en Erkenci, pero con una perspectiva radicalmente distinta a la que hasta ahora se había proyectado. Se insinúa que habría deslizado comentarios que sugieren que la intensa conexión que los fans sentían, y que se traducía en una química desbordante en pantalla, era, en gran medida, una obra maestra de la actuación, un producto cuidadosamente construido de la magia del cine, y no tanto la manifestación de un sentimiento personal profundo hacia Demet en ese preciso momento. Imaginen la escena, el actor, en un ambiente quizás más relajado, o respondiendo a una pregunta sobre la naturaleza de las relaciones entre compañeros de trabajo, habría explicado algo en la línea de: trabajar con Demet fue una experiencia increíble. Nuestra química era algo que el público adoraba, y eso es precisamente lo que somos como actores, maestros en hacer que la gente crea lo que anhela ver. Nuestra conexión en pantalla era real en el sentido de la interpretación, de la entrega a nuestros personajes, pero el resto, bueno, eso es parte del espectáculo, de la ilusión que creamos. Ahora, porque estas palabras, de ser ciertas, podrían desatar la furia de Demet Özdemir. Reflexionemos profundamente. Para ella y sin duda para una vasta mayoría de sus seguidores, el vínculo que compartieron en Erkenci fue algo más que una simple colaboración profesional. A pesar de que nunca confirmaron públicamente una relación amorosa formal, existía una complicidad, una cercanía que en ocasiones parecía traspasar las barreras del set. Es plausible que Demet, como individuo, haya valorado esa conexión de una manera más íntima y personal de lo que las declaraciones de Can ahora parecen sugerir. Que él, en retrospectiva, reduzca esa magia a una mera actuación, o a una construcción para el público, podría ser interpretado por ella como una invalidación de lo que pudo haber sido un sentimiento genuino, o al menos de la intensidad de una experiencia compartida que dejó huella. Además, no debemos olvidar la inmensa presión que la fama y el escrutinio mediático imponen sobre las relaciones personales. Cuando cada paso, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa, los vínculos se vuelven frágiles. Quizás Demet, con una prudencia admirable, haya intentado mantener un aura de discreción y profesionalismo en torno a su vida privada.
Que Khan, con estas declaraciones, exponga algo que ella podría preferir mantener en la esfera íntima, o al menos, interpretado con una delicadeza diferente, podría generarle un profundo malestar. Podría sentir que él está minimizando su contribución a esa química, o incluso, que está proyectando una imagen retrospectiva que no se alinea con su propia percepción de los hechos. La sensación de que un capítulo tan icónico de su carrera, y un momento tan significativo de su vida, sea descrito como un mero espectáculo puede ser devastador y desilusionante. Y es aquí donde radica la verdadera sorpresa para todos. ¿Por qué Khan Yaman, un actor que hasta ahora había mantenido una postura de respeto y aparente aprecio hacia Demet y su tiempo juntos, decidiría hacer este tipo de comentarios ahora? Hay algo más profundo que se nos escapa. Es una estrategia para marcar distancia de su pasado, quizás con la vista puesta en nuevos horizontes, en producciones internacionales donde busca proyectar una imagen más madura y seria. ¿O acaso es una respuesta velada a algo que Demet ha dicho o hecho recientemente, algo que lo ha impulsado a reescribir la narrativa de su pasado compartido? El misterio se cierne con una intensidad palpable. Algunos podrían defender la postura de Khan, argumentando que simplemente está siendo honesto, que está ofreciendo su verdad desde su perspectiva. Que la línea entre la realidad y la ficción en el mundo de la actuación es, por naturaleza, muy delgada, y que es importante recordar al público que lo que ven en pantalla es, en última instancia, un trabajo. Sin embargo, la forma en que estas palabras han trascendido, y el momento elegido para su filtración, sugieren que podría haber una intencionalidad más allá de la mera sinceridad. Podría tratarse de una táctica para generar polémica, mantener su figura en el candelero, o, como se especuló antes, una forma de limpiar su imagen o redefinir su legado profesional. Consideremos la probable reacción de los fans. Aquellos que vibraron con la pareja Khan-Demet, que construyeron en sus mentes una historia de amor digna de película, se sentirán, sin duda, traicionados. Verán estas palabras como un golpe directo a los recuerdos que atesoran, a la ilusión que vivieron a través de su historia en Erkencikus. Es casi seguro que se desate una ola de decepción y comentarios negativos dirigidos hacia Khan en las redes sociales. Otros, quizás con una visión más pragmática del mundo del espectáculo, podrían comprender su punto de vista, pero aún así, la sorpresa por el tono y la aparente frialdad de sus declaraciones será generalizada. Es crucial recordar que en este tipo de situaciones, la información que nos llega a través de los medios puede ser fragmentada, sesgada o incluso manipulada. No poseemos las declaraciones completas ni conocemos el contexto exacto en el que fueron pronunciadas. Sin embargo, la resonancia de estas palabras es innegable. Si estas afirmaciones son verídicas y poseen el matiz que se describe, la repercusión en la ya distante relación profesional y personal de Khan y Demet podría ser, cuanto menos, significativa. Además, estas declaraciones podrían tener un impacto considerable en la percepción de los futuros proyectos de ambos. Si Khan se posiciona como un actor que prioriza la técnica y la capacidad de crear ilusiones por encima de cualquier conexión personal en el set, esto podría influir en cómo directores y productores lo consideren para roles románticos. Y para Demet, podría servir como un amargo recordatorio de la efímera naturaleza de la química en pantalla y de la importancia de salvaguardar su espacio personal y profesional. La gran incógnita que flota en el aire es si Demet Özdemir responderá a estas declaraciones. Lo hará de manera pública, quizás a través de un comunicado o una entrevista. O optará por el silencio permitiendo que las palabras de Khan resuenen en el vacío. Dada su reputación de ser una persona reservada y profesional, es muy probable que Demet elija la discreción, o quizás una respuesta sutil, casi imperceptible, manifestada a través de sus acciones futuras o en sus próximas apariciones mediáticas. Pero la presión de los medios será titánica, y la curiosidad del público insaciable. Realmente vivimos tiempos fascinantes en el universo del entretenimiento, donde una frase pronunciada en el momento y contexto equivocados puede desatar un huracán de especulaciones, y donde las percepciones de las relaciones pasadas pueden ser reescritas en un instante. Lo que queda fuera de toda duda es que Khan Yaman y Demet Özdemir han dejado una marca imborrable en la televisión turca y en los corazones de innumerables fans. Y parece que incluso cuando sus caminos profesionales se han bifurcado, la historia que compartieron sigue generando debate, intriga y, sobre todo, emociones. En resumen, las palabras que se atribuyen a Khan Yaman sugieren que la icónica química que compartió con Demet Özdemir en Erkencikus fue, en gran medida, un acto de brillante actuación, una construcción para el público, en lugar de una manifestación directa de sentimientos personales profundos.
Estas declaraciones, de ser ciertas, podrían causar un profundo enfado en Demet, quien podría sentir que su conexión y la experiencia compartida se ven minimizadas o reducidas a un mero artificio. Y para todos nosotros, la sorpresa reside en este giro inesperado en la narrativa de una de las duplas más queridas de la televisión turca, y en la ambigua motivación que podría haber detrás de estas declaraciones. ¿Es honestidad brutal, una estrategia mediática calculada, o algo completamente diferente que aún desconocemos? El tiempo y las futuras acciones de los involucrados serán los únicos jueces. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es fascinante adentrarnos en las complejidades del mundo de la fama y observar cómo las palabras, a menudo inocentes en apariencia, pueden tener un poder tan transformador. ¿Qué opinan ustedes sobre estas supuestas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que podrían herir a Demet? Me encantaría leer sus pensamientos, sus análisis y sus reflexiones más profundas aquí abajo, en la sección de comentarios. Dejen sus ideas, debatan entre ustedes, hablemos de esto. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca a Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la forma más efectiva de apoyarnos y asegurarse de que nunca se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!